¿Sabías lo que es el síndrome metabólico y sabías que vos lo podés estar teniendo o alguien alrededor tuyo seguro? El síndrome metabólico es un síndrome que involucra varios síntomas y enfermedades asociados como hipertensión, dislipidemia, aumento de la circunferencia abdominal, trastornos hormonales como síndrome ovario poliquístico y adenoma de próstata, demencia o Alzheimer, alteraciones en la piel, alergias, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué se produce el síndrome metabólico? Fundamentalmente por la resistencia a la insulina. Hablamos siempre de la insulina, de qué es la insulina y qué sé yo, pero hoy vamos a hacer un poco más de hincapié en por qué cuando llega un paciente a una consulta de medicina integrativa, una de las primeras cosas que hacemos es hacer hincapié en bajar esta resistencia a la insulina. Pero empecemos de cero. La insulina es una hormona que como función principal va a tener que eliminar el azúcar de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos algo rico en azúcares, va a generar un pico de glucemia en el torrente sanguíneo que no es bueno y que lo tenemos que sacar porque así dando vueltas genera daño. Ahora, paréntesis, obviamente que no todos los azúcares son malos porque los azúcares o los hidratos de las verduras o de las frutas son naturales. El problema es cuando nosotros ingerimos una dosis muy alta de alimentos que vienen en un paquete que además de los azúcares que les agregaron para resaltar el sabor, tienen un montón de azúcares para que se conserven. Entonces en nuestro torrente sanguíneo recibe un pico de glucosa muy alto que nuestros genes no están acostumbrados, porque recuerden que nuestros genes son los mismos que el hombre paleolítico. El hombre paleolítico no tenía paquetes de papas fritas, chisitos ni galletitas por todos lados. Entonces, ese es el pico de glucemia que le hacemos a nuestro cuerpo. Entonces, nosotros comemos un alimento rico en hidratos de carbono o azúcares y eso genera un pico de glucosa en el cuerpo que va a estimular al páncreas para que secrete insulina, para que la insulina meta ese azúcar que está dando vueltas en sangre adentro de la célula. Un porcentaje de eso la célula lo va a utilizar, pero la realidad es que los receptores que ingresan esa molécula de glucosa a la célula son muy bajos, ¿sí? Y por otro lado, es poca la capacidad que tiene esa célula para realmente utilizar ese azúcar y en realidad donde tiene que metabolizarse es en el hígado. La insulina no puede meter más azúcar en esa célula, pero vos volviste a comer a las 2 o 3 horas algo dulce. Entonces la insulina tiene que volver a guardar y eso lo va a llevar al hígado. En el hígado tiene reservorios de glucosa de manera de glucógeno, pero también los reservorios son escasos. Entonces lo convierte en grasa, que es la manera de reservorio por excelencia que tiene nuestro cuerpo. Almacenen grasa porque es lo más efectivo. Entonces ahí empezamos a tener hígado graso. Como a las 3 horas volvimos a comer, empezamos a tener grasa visceral porque deposita o realiza depósitos de grasa en cualquier lugar del cuerpo donde puede. En el abdomen, en la altura del interescapular, en las caderas para las mujeres, en los brazos, en el cuello, etc. Una vez que pasa ese periodo y la insulina sigue teniendo que bajar el azúcar en sangre, porque nosotros a las 3 horas volvimos a comer, necesita empezar a meter esas moléculas de azúcar a algún lado y empieza el proceso de glicasilación o glicación de proteínas y de sustancias en el cuerpo. De esa manera la insulina va poniendo entre medio de las membranas celulares, en el medio de las hormonas, en el medio de las enzimas, pedacitos de glucosa para dejarlos en algún lugar para que no estén dando vueltas en el torrente sanguíneo. Esto empieza a generar alteraciones hormonales, por eso tenemos todas las alteraciones hormonales dentro del síndrome metabólico, y alteraciones en el metabolismo de otros macronutrientes. Por eso es que el aumento del colesterol y el aumento de los triglicéridos y la alteración del perfil lipídico no tiene nada que ver con que vos comas grasa, sino con esta resistencia a la insulina que va a hacer que vos no puedas utilizar las grasas como fuente de energía o metabolismo principal porque tenés que usar ese azúcar que está dando vuelta en tu cuerpo y que está molestando. Otra de las cosas que hace la insulina para bajar ese azúcar que tenemos en sangre es retener sodio y agua para diluirlo un poco. Por eso nuevamente otro componente del síndrome metabólico es la hipertensión arterial, que no tiene nada que ver si comes con sal o no, simplemente tiene que ver con esta resistencia a la insulina. Y otra de las cosas que tiene la insulina es aumentar el tránsito intestinal. Por eso las alimentaciones low carb o bajas en hidratos de carbono, lo primero que sucede es la constipación porque estamos disminuyendo esa resistencia a la insulina. Fíjense todo lo que genera una sola molécula y una sola alimentación. Es por eso que es importante hacer alimentaciones
bajas en ultraprocesados, un solo ingrediente por componente que estamos comiendo. Una manzana tiene ingrediente manzana, ¿sí? Una carne tiene ingrediente carne, no le estamos poniendo ningún resaltador JMAF ni nada de sabor. Siempre les digo, exponerse al sol, pisar el pasto, va a ayudar también a bajar la resistencia a la insulina y elegir los alimentos que comemos, que sean siempre las alimentaciones bajas en hidratos de carbono, porque de esa manera no vamos a tener picos altos de insulina generando una resistencia y una inflamación.